Una vez más les reitero mis saludos cordiales a cada uno de los hermanos y visitas que están aquí presentes, que nos honran con su presencia aquí en esta mañana. Gracias le damos al Señor por estar aquí reunido en su santa casa. Dice la palabra de Dios: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Antes escogerías estar a las puertas del templo de mi Dios que habitar en chozas de maldad. Ese era el gran anhelo del rey David, de estar en la casa del Señor. Pero noten que el versículo dice: mejor es un día en tus atrios. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué eran los atrios? La iglesia. Patio. Era el patio. Pues decir, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, para el salmista, él sentía gozo, sentía júbilo, sentía felicidad, sentía alegría, para que aunque sea, él pudiera estar en el atrio del Señor, en el patio. Fíjense, no dentro del templo, en el patio. O sea, él sentía gozo. Por eso es que él dice: mejor es un día en tus atrios. O sea, mejor es un día, aunque sea, estar en el patio del templo, que no 1000 fuera de ellos. Porque como el patio formaba parte del templo, el estar en los atrios era como decir que estabas dentro del círculo, dentro de los límites de la bendición de nuestro Dios. Le doy gracias al Señor por la presencia, como bien dije, de cada uno de ustedes y de cada uno de los hermanos que a través de las redes sociales están con nosotros presentes cada sábado para estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy especial y hoy vamos a seguir estudiando la parábola del trigo y la cizaña, la cuarta parte. Para el siguiente sábado vamos a concluir ya con la parábola del trigo y la cizaña. Hoy va a ser nuestro penúltimo tema y el sábado que viene ya vamos a concluir esta parábola. Antes de seguir, en estos momentos vamos a inclinar todos aquellos que puedan el rostro. Yo desde aquí me voy a arrodillar. Si hay algún hermano o alguna hermana que desea arrodillarse junto conmigo, siéntase libre, pero desde aquí me voy a arrodillar para implorar la presencia del Señor y para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la palabra de Jehová en este día. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos estamos aquí porque ha llegado el momento de estudiar tu palabra, Señor. Y queremos abrir tu palabra, pero queremos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Tú has prometido, Padre querido, que tu Espíritu Santo sería nuestro maestro, nuestro guía infalible, porque Él fue el que inspiró a los santos hombres de la antigüedad a escribir tu palabra. Y hoy necesitamos la iluminación de ese mismo Espíritu Maestro, guía infalible, que nos ayude a entender tu palabra, para que así como hijos tuyos podamos crecer en tu gracia, podamos crecer en sabiduría, pero también podamos crecer en santidad y llegar a la estatura plena de un varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanos aquí presentes y que bendigas también a los hermanos que en estos momentos están conectados a través de las redes sociales, mirando, Señor, esta programación, listos con sus Biblias para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Guíame, Padre querido, toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, toma el control de mis labios, toma el control de mi voz, y que sea el Espíritu Santo el que hable hoy a través de mí, Señor. Amén. Que sean palabras de fuego, Padre, que puedan calar hondo en nuestros corazones. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el tema anterior que nosotros habíamos estudiado de la parábola del trigo y la cizaña, nosotros habíamos estudiado la necesidad de la separación. Muchas veces en nuestras vidas, separarse de algo o de alguien causa dolor, pero muchas veces es necesario. Nosotros habíamos puesto el ejemplo de cuando usted vive con un familiar en la casa, usted tiene una casa y usted invita a un familiar a su casa a vivir con usted. Pero si este familiar le está creando problemas a usted, usted con el dolor de su alma, con el dolor en su corazón, ¿qué es lo que usted hace? Lo saca. Porque usted tiene su casa, usted tiene reglas en su casa que hay que cumplir.
Y si esa persona no está adaptada a las reglas que usted ha puesto en su casa y que esas reglas en su casa hace que haya un buen funcionamiento y haya un orden en su casa y haya una buena armonía y haya paz y haya felicidad, pero usted ve que esta persona está atentando contra esa paz, contra esa felicidad, contra esa armonía, usted con el dolor en su corazón, usted dice, mire, lo siento mucho, pero no puede seguir viviendo más aquí. Porque si esa persona usted no la separa de su casa, le puede crear males muchos mayores de los que usted ni tan siquiera se imagina. Nosotros en el tema pasado pusimos el ejemplo de Abraham y su sobrino Lot. ¿Qué pasó entre los pastores de Abraham y entre los pastores de Lot? Hubo altercado, hubo problema grande. Y la solución que Abraham vio para poder terminar con ese problema fue que Abraham le dijo a su sobrino Lot, mira, vamos a separarnos. Si tú vas hacia la derecha, yo voy hacia la izquierda. Y si tú vas hacia la izquierda, yo voy hacia la derecha. Pero la única solución para que mis pastores de ovejas y tus pastores de ovejas no tengan altercado unos con otros y esto conlleva problemas mayores, es mejor separación. Porque mis queridos hermanos, muchas veces nosotros sabemos o vemos cómo empieza el problema, pero no sabemos cómo va a terminar el problema. Porque lo que puede empezar por una simple discusión acalorada puede terminar en un derramamiento de sangre. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes no han escuchado historias o no han visto en las noticias que por una simple discusión entre dos personas, al final las dos personas terminaron matándose? Lo que empezó como una simple discusión terminó como en muerte, en tragedia, en dolor. Entonces, muchas veces es necesario la separación. Y hay personas que no entienden eso. Y habíamos hablado que cuando usted está en un centro de trabajo y usted no cumple en su trabajo las funciones que usted debe de hacer como trabajador contratado, ¿qué es lo que hace el jefe? Lo despide. Si hay matrimonios que no están funcionando bien y hay faltas de respeto y ha llegado un momento en que ya no tiene solución, ¿qué es lo mejor para ese matrimonio? Separarse, porque al final puede terminar en una tragedia. He podido leer historias de matrimonios que cuando el matrimonio no ha funcionado bien, al final el hombre ha terminado matando a la esposa o viceversa, la esposa ha terminado matando al esposo. Pero yo digo que antes de llegar a ese punto, lo mejor es, si no nos entendemos, es mejor separarnos aquí y que cada cual tome su camino. Uno no quisiera, pero a veces la única opción que queda es separación. ¿Y por qué estoy diciendo esto de separación? Porque en este tema que nosotros vamos a ver del trigo y la cizaña, el trigo tiene una misión. Pero muchas veces para nosotros poder cumplir la voluntad de Dios, nosotros muchas veces tenemos que separarnos cuando vemos que no podemos cumplir fielmente la voluntad de Dios y cuando vemos que se nos están privando de no poder predicar y cuando vemos que todo de una manera se nos está, pudiéramos decir, poniendo barreras
Hay momentos en que uno dice, espérate, yo tengo que separarme para poder hacer la voluntad de Dios. Porque unido a esta institución, no voy a poder cumplir la voluntad de Dios. Hay personas que dicen que separarse de un cuerpo eclesiástico, dicen, no, que va, uno no se puede separar. Ahora la pregunta es, cuando tú vas a la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 29 al 33, el pueblo de Israel se separó. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 31. La palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Del 29 al 33. Espérense. Sí, me equivoqué. Es segunda de... perdón. Es capítulo 10. Me equivoqué. Espérense. Déjenme ver si es segunda de Reyes. Vamos a segunda de Reyes. Vamos a segunda de Reyes, a ver si es segunda de Reyes, no voy a decir que yo lo haya puesto mal. No. No, segunda de Reyes tampoco es. Segunda de Reyes tampoco es. Después les voy a buscar el versículo y se los voy a decir. En el libro de Reyes hay algo que sucede, hay una historia que podemos ver que las 10 tribus completamente se separaron. Las 10 tribus completamente se separaron. Perdón, no era capítulo 10, es capítulo 11. Lo encontré. Primera de Reyes, capítulo 11, del 29 al 33. El capítulo 11 de Primera de Reyes. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. O sea, ¿qué fue lo que hizo el profeta Ahías con la capa? La rompió en 12 pedazos, según dice Primera de Reyes 11:30. Y miren lo que dice el versículo 31. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo romperé el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y dice el versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y guardar mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Y dice el verso 34. Pero no quitaré todo el reino de sus manos, sino que lo retendré por príncipe todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, el cual yo elegí, y el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Y dice el versículo 35. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti las 10 tribus. Noten que ahora Dios divide el reino de Israel. ¿Cuántas tribus había en Israel? 12 tribus. 10 tribus le iban a dar a Jeroboam, y se iban a quedar 2 tribus. O sea, las 10 tribus del pueblo de Israel eran las tribus del norte. Las otras 2 tribus que iban a quedar eran las tribus del sur, Judá y Benjamín. Pero noten que la razón por la que Dios divide el reino
era porque en el versículo 33 Salomón se había apartado de Dios y empezó a adorar todos los dioses que Dios había dicho que no podían adorar. Porque la misma palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, el versículo 1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el siguiente versículo, el versículo 2 dice: no te inclinarás a ninguna imagen. Pero Salomón abandonó los caminos de Dios y se dejó llevar a la idolatría por sus esposas idólatras. Porque Salomón se casó con esposas idólatras. Y esas esposas idólatras lo apartaron del camino de Dios. ¿Y qué hicieron? Salomón terminó en la idolatría. Y entonces ahora Dios divide el reino. ¿Por qué? Porque había idolatría. Y le dice a Jeroboam: a ti te voy a dar 10 reinos. Pero a Salomón no le iba a quitar el reino, sino que le prometió a David, le había prometido a David, que por amor a David no le quitaría el reino. Pero después el hijo que iba a tener Salomón, que era el rey Roboam, hijo de Salomón, ahí fue cuando se dividió el reino. La pregunta es: si Dios dividió el reino de Israel porque Salomón apostató y había idolatría, y para no contaminar a los demás reinos, Dios tuvo que dividir el reino, ¿por qué entonces cuando en la iglesia hay apostasía y uno decide separarse de esa apostasía para uno no contaminarse, por qué entonces usted lo ve mal? Si Dios no vio mal dividir el reino. Dios no vio mal dividir el reino. Juan el Bautista no vio mal de que él viviera en el desierto. Ahora, nosotros habíamos dicho en el tema anterior cómo estaba la condición espiritual del pueblo de Dios en los días de Juan el Bautista y en los días de Cristo. ¿Estaban bien espiritualmente? ¿Cómo estaban espiritualmente? Estaban mal. Y Juan el Bautista vivía en el desierto porque Juan el Bautista no quería contaminarse con la inmoralidad que prevalecía en su época, y por eso fue que él se fue a vivir al desierto. El pueblo de Israel estaba tan mal que Jesucristo, para que, como el pueblo le había fallado al Señor, para que la misión continuara, Jesucristo se vio en la necesidad de tomar 12 hombres, hacerlos sus discípulos, sus apóstoles, para que a través de ellos siguieran la misión de predicar el evangelio y de llevar la verdad y la luz a este mundo en tinieblas. Jesucristo tuvo que separar a esos fieles pastores para poder establecer una iglesia verdadera, una iglesia pura. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, que nosotros vamos al Apocalipsis, y usted busca ahí en el Apocalipsis, en el capítulo 5, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. La visión de los 7 sellos dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno diciendo: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Noten que el primer sello, donde dice que hay un jinete, si vamos ahí al capítulo 6, dice que hay un jinete que dice que salió como venciendo. ¿Y qué más dice? Dice: y miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Noten que aquí se simboliza a la primera iglesia
o sea, la iglesia apostólica del primer siglo, desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo, donde esa iglesia apostólica era una iglesia pura, porque dice que había un caballo blanco y el que lo montaba era un jinete blanco. Y dice que salió para vencer. Y esta iglesia fue una iglesia victoriosa. Y noten que el caballo, ¿de qué color es? Blanco. El jinete que lo monta, ¿de qué color es? Blanco. ¿Y qué representa el blanco? Representa pureza, representa santidad. Esta iglesia apostólica del primer siglo, con toda esa pureza, con toda esa santidad, con el gran poder que acompañaba esta iglesia fue una iglesia victoriosa. Pero noten que esta iglesia, Jesucristo tuvo que tomar a estos 12 apóstoles y decir, ustedes ahora van a ser la nueva iglesia. Y les dio potestad y les dio autoridad. Noten que Jesucristo no le dio potestad ni autoridad a los fariseos y a los líderes de su época. Se la dio a estos humildes hombres que iban a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Muchas veces la separación es necesaria. Y cuando nosotros vamos al capítulo 13 de Mateo, el capítulo 13 de Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, la lectura bíblica que leyó nuestro hermano Arby, dice el versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Aquí estamos en presencia de dos grupos, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Pero los hijos de Dios, que es la cizaña, que están en este mundo, tienen una misión. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las buenas nuevas de salvación. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para hacer luz en este mundo. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser instrumentos de bendición. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para servir a otros. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para iluminar las mentes entenebrecidas, las mentes que están opacadas por las tinieblas de la superstición, de la mentira y del engaño. Dios nos ha escogido para que con su santa palabra, que es la lámpara que ilumina este mundo, podamos alumbrar y podamos llevarle a las personas el verdadero conocimiento de la salvación. Dios nos ha escogido para ser sus representantes, para ser embajadores de Él aquí en la tierra. Dios cuenta con nosotros para que nosotros cumplamos fielmente el llamado que Dios nos ha hecho. Porque si hoy nosotros estamos aquí es porque Dios nos ha llamado. Amén. Y si nos ha llamado es porque Dios necesita de nosotros para seguir extendiendo y edificando el reino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Pero como está el otro grupo que es la cizaña, y la cizaña, que son los hijos del diablo, y que esta cizaña está dentro del pueblo de Dios, la misión de esta cizaña es estorbar la misión de los hijos de Dios, estorbar los planes de Dios, contrarrestar los planes de Dios. Esta
esta cizaña muchas veces busca la manera de deshacer y frustrar todo lo que tenga que ver con los planes que Dios tiene para sus hijos, sus fieles hijos, para que cumplan y lleven la misión y las buenas nuevas de salvación a este mundo. Pero muchas veces cuando están estos conflictos, para que el trigo pueda cumplir la misión de Dios, ya que el trigo está siendo estorbado por la cizaña, ¿qué es lo que necesitan hacer los hijos de Dios? Separarse para cumplir la misión de Dios. Porque mezclados con la cizaña es imposible llevar hacia adelante los planes de Dios. Y noten que cuando ustedes van a un sembrado, ustedes ven que, por ejemplo, si ustedes siembran una matica de tomate, aunque ustedes la siembren en una maceta, al lado sale una matica de cizaña. No sale una matica de cizaña. Salen muchas. Salen muchas. Una matica de tomate que usted siembre, por el lado del tomate salen muchas cizañas. Y esa cizaña, esa mala hierba, estorba y hasta echa a perder los buenos tomaticos que tiene su mata. Miren lo que dice la mensajera de Dios. Miren lo que dice la mensajera de Dios en su libro Materiales de 1888. Veo perplejidades por todos lados. A medida que se desarrolla el carácter, el hombre y la mujer tomarán su posición, porque las diversas circunstancias que les sobrevengan harán que revelen el espíritu que los impulsa a la acción. O sea, las circunstancias de la vida, mis queridos hermanos, muchas veces dentro de la iglesia revelan quién es quién. Porque muchas veces nosotros creemos que el hermano que se sienta a nuestro lado, que da su diezmo, que da sus ofrendas y que hace obra misionera, es un buen hermano. Pero cuando vengan las diferentes circunstancias que les hace revelar cuál es su verdadero carácter, muchas veces terminamos chasqueados porque nos damos cuenta que no éramos lo que pensábamos de ese hermano. Las pruebas, las tribulaciones revelan el carácter de cada uno de nosotros. ¿Quiénes realmente nosotros somos? Porque muchas veces nosotros tenemos una personalidad dentro de nosotros escondida que no la revelamos a menos de que haya alguna circunstancia, alguna prueba o algo que ese ser que nosotros tenemos escondido y que no queremos que nadie lo vea, cuando lo revelamos en esa circunstancia, entonces es cuando las personas realmente nos ven quiénes realmente somos nosotros. Dice, cada uno revelará el carácter del haz con el que se ata. El trigo está siendo atado ¿para dónde? Para el granero celestial. El verdadero pueblo de Dios está ahora destinado al granero celestial. El verdadero pueblo de Dios ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Se está separando. Y cuando ella dice el verdadero pueblo de Dios, como bien habíamos dicho en la lección de escuela sabática, no todos los que son llamados por nuestro Señor Jesucristo conforman el verdadero pueblo de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos.
Y por eso es que ahora ella dice, el verdadero pueblo de Dios ahora se está separando. O sea, los verdaderos y fieles hijos de Dios, que son el trigo, se están separando. Y dice, y la cizaña está siendo atada en manojo, listos para quemarse. ¿Qué es lo que está haciendo el verdadero pueblo de Dios? Separándose. ¿Pero separándose de qué? De la cizaña. Por eso es que Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Ustedes creen que en una iglesia donde hay un bando que es trigo y hay un bando que es cizaña, ustedes creen que los dos bandos se puedan llevar bien? Imposible, porque si un bando que es el trigo, que son los hijos de Dios, y el otro bando son los hijos del diablo, difícilmente se lleven bien, no se llevan bien. Pero cada bando tiene sus intereses, cada bando tiene sus planes, y los planes de uno no son los planes del otro. Y al final, cuando los dos bandos tratan de imponer sus planes, ahí vienen los conflictos. Porque un bando siempre va a querer prevalecer más que el otro bando. ¿Y saben por qué les puse el ejemplo de la cizaña en un sembrado? Y esto se lo digo porque en mi casa ustedes han visto la foto que yo se les he enseñado, que yo tengo mis sembraditos de tomate, tengo mis sembraditos de ají y todo. Porque yo veo que en mis sembraditos de ají y en mis sembraditos de tomate, cada vez que sale la mala hierba, no sale una, sale varias. Entonces, ¿qué está queriendo decir esto? Y le estoy poniendo esta ilustración de mi sembrado. De que dentro del pueblo de Dios es más lo que hay de cizaña que lo que hay de trigo. Y ahora le voy a poner esta ilustración. Un ejército, vamos a poner un pelotón de 20 personas. Y un pelotón de 100 personas, cuando se enfrentan, ¿quién gana? ¿Qué le dice la lógica a usted? ¿Quién es el que gana? ¿Es más numeroso? Ahora, si usted me dice un ejército de 100 personas y otro ejército de 100 personas se enfrentan, ahí usted no sabe quién va a ganar. Porque bueno, ahí hay que ver porque se iguala el número. Pero un ejército de 20 personas, de 20 soldados, se enfrenta con un ejército de 100 soldados, ¿quién va a ganar? Por lógica. El que tiene más. Entonces, dentro del pueblo de Dios, si la cizaña es más numeroso que el trigo, por lógica, ¿quién es el que va a posesionarse más y quién es el grupo que más va a prevalecer? La cizaña. Pero como el trigo tiene una misión, para que el trigo pueda cumplir la misión, la única manera es separarse de esa cizaña y seguir como trigo solo. Si no, no puede cumplir la voluntad del Señor. Sigue diciendo, testimonios para ministros y obreros evangélicos, página 234 dice, hay uno que dijo que la cizaña no debía ser arrancada por manos humanas, para que no fuera desarraigado también el trigo. Deja que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Luego el Señor envía a sus segadores para que recojan la cizaña y la aten en manojos para quemarla mientras el trigo se recoge en el granero celestial. Miren ahora lo que yo señalé en amarillo. Miren qué interesante está esto. El tiempo del juicio es un periodo solemne. En la lección de esta mañana habíamos dicho que nosotros estamos viviendo en el tiempo ¿de qué? Del juicio. Por eso es que se nos llama la iglesia de Laodicea. Y en la lección de la mañana habíamos dicho que la Odisea significa el pueblo es juzgado o el pueblo que está en juicio. Y noten que en este tiempo
que estamos viviendo bajo el juicio de Dios, dice que es cuando el Señor recoge a los suyos de entre la cizaña. O sea, en este tiempo de juicio, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Recogiendo a los que son suyos. ¿De qué? De entre la cizaña. Y dice, se separan los que han sido miembros de una misma familia. Si usted es trigo, usted va a ir con el trigo. Si usted es trigo, usted no va a ir con la cizaña. Y si usted es cizaña, usted no va a ir con el trigo. El que es trigo, se va con el trigo. El que es cizaña, se va con la cizaña. Por eso es que dice que se separan los que han sido miembros de una misma familia. Pero aquellos que son trigo, que representan a los hijos de Dios, ¿qué es lo que se les pone? Una marca. Una marca. ¿En qué parte de la Biblia me dice que a los hijos de Dios en el tiempo del fin le van a poner una marca? Apocalipsis 7. ¿Qué es lo que se le va a poner en la frente a los hijos de Dios? El sello de Dios según Apocalipsis 7. Y ese sello que ningún ser humano puede ver, que excepto solamente los ángeles de Dios, ese sello es el sello que nos distingue a nosotros como los verdaderos adoradores de Dios, de que somos propiedad de Dios, y ese sello nos va a proteger de los desastres que han de venir en el tiempo del fin sobre este mundo. Solo los sellados van a ser guardados. Solo los sellados van a ser protegidos. Pero es interesante que en este tiempo de juicio dice que el Señor está separando al trigo que va a ser sellado. Se le va a poner una marca. Porque mis queridos hermanos, como hijos de Dios, dice 1 Tesalonicenses 4:7, que Dios nos ha llamado a nosotros a santificación y no a inmundicia. 1 Tesalonicenses 4:7 dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino nos ha llamado a santificación. Y es interesante que cuando yo busqué el significado de la palabra inmundicia en su palabra original en griego, aquí se está hablando de aquellos que viven abiertamente en pecado, que son hijos de Dios desobedientes. No solamente estamos hablando de los impíos que no creen en Dios y que viven una vida de desobediencia, sino aún de los hijos de Dios que viven en desobediencia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, Dios, 1 Tesalonicenses 4:7, Dios no nos ha llamado a inmundicia. Dios no nos ha llamado a que vivamos en el pecado. Dios no nos ha llamado a vivir en apostasía. Dios nos ha llamado a vivir en santificación. Y noten que en la Biblia el concepto de santificación en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento significa que para usted poder vivir en santidad o ser santificado, usted tiene que ser separado. Usted tiene que ser separado. Miren lo que dice este otro texto. Mensajes selectos, tomo 2. Hay personas que dicen la iglesia tiene que estar unida. Pero la mensajera del Señor dice que la iglesia no va a estar unida. Dice, en la iglesia ocurrirán divisiones. ¿Se formarán cuántos? 2 grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Ahora, ¿de qué manera yo entiendo esto?
En el tema anterior yo lo había explicado, pero ahora vamos a buscar un poquitico más, vamos a analizarlo un poquitico más. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo tomó a los 12 apóstoles, los separó de la religión institucional de sus días, la religión oficial judaica institucional de sus días, que la había instituido Dios desde el Antiguo Testamento. Jesucristo toma a estos hombres y con ellos funda su iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿cuántas iglesias vemos? 2. ¿Cómo era esa iglesia apostólica que describe Apocalipsis 6 del 1 al 2? Pura, El primer sello, era pura. un jinete con un caballo blanco, con un arco y una corona. Y salió para vencer y venció. O sea, esta iglesia la describen como una iglesia pura. La iglesia de Jesucristo que él fundó con los 12 apóstoles. Ahora, ¿de dónde él tomó a los 12 apóstoles? ¿Fue a Egipto a buscarlos? ¿Fue a Siria a buscarlos? ¿Fue a Babilonia a buscarlos? ¿Fue a Cuba a buscarlos? ¿Fue a China a buscarlos? ¿De dónde él tomó sus discípulos? Del mismo pueblo que Dios escogió para que fuese luz en este mundo. Y noten que ahora estamos en presencia de dos iglesias, la iglesia apostólica y la iglesia judaica. O sea, la iglesia, vamos a poner así, la iglesia de los fariseos y los saduceos. La iglesia de los fariseos y los saduceos, ¿cómo estaban espiritualmente? ¿Cómo estaba espiritualmente? Mal espiritualmente, porque nuestro Señor Jesucristo llegó un momento en que, sentado en el monte de los olivos, él dijo: vuestra casa os es dejada desierta. O sea, en estas palabras Jesucristo estaba queriendo decir de que ya Dios se iba a desentender con su pueblo. Ya no iban a ser más el pueblo favorito de Dios. Entonces, esta iglesia siguió con sus ritos, pero ya Dios no estaba con ellos. Siguió con su ceremonia, celebrando las fiestas, celebrando esto, pero Dios no estaba con ellos. Dios ahora estaba con esa pequeña iglesia naciente que estaba llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo al mundo entero. Entonces, estamos en presencia de una iglesia apóstata, la iglesia del partido, la iglesia que la dirigían los fariseos y los saduceos. Pero estaba la iglesia verdadera, que era la iglesia de Jesucristo, la iglesia apostólica. ¿Las dos funcionaron? Sí funcionaron. Porque una seguía celebrando sus ritos, seguía celebrando su fiesta, las lunas nuevas, todo. Pero la otra estaba caminando en la luz de la verdad. Mientras que Dios había dejado a una, ahora Dios estaba con la naciente iglesia apostólica. O sea, esto lo podemos comparar, como bien dice aquí el mensaje, dos grupos. Pudiéramos definir que la iglesia que dirigían los sumos sacerdotes con el partido fariseo era la cizaña. Y que la iglesia que dirigían los 12 apóstoles era el trigo. Por eso es que ella dice: en la iglesia ocurrirán divisiones y se formarán dos grupos. Ahora, en una iglesia que hay división, ¿pueden permanecer los dos grupos juntos? No pueden permanecer los dos grupos juntos, porque nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios dice: ¿acaso una casa que esté dividida puede permanecer en pie? No. Él lo dijo. Cuando los fariseos acusaron a Jesucristo y le dijeron: demonios tiene, él dice: ¿acaso una casa que esté dividida puede permanecer en pie? No. Y él dice: ¿y si Satanás está dividido contra Satanás, acaso pueden permanecer? Un ejército que esté dividido
puede permanecer junto a ese ejército? No, al final el ejército termina matando, los dos bandos terminan matándose, sin quedar sobreviviente. Por eso es que la sierva de Dios dice, van a ocurrir divisiones porque tiene que haberlo, porque como bien leímos en los dos textos anteriores de la mensajera del Señor, Dios tiene que separar a la cizaña para que la cizaña pueda cumplir la misión exitosamente. Y miren lo que dice esta otra diapositiva. Dice, deseado a toda la gente, página 199, párrafo 1. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. O sea, Jesucristo fue rechazado ¿por quién? Por las autoridades eclesiásticas. Pero ella dice que ha sido rechazada en toda generación sucesiva. O sea, en toda generación sucesiva, la autoridad eclesiástica, los líderes eclesiásticos, ¿qué es lo que han hecho? Ella lo dice aquí. Rechazar a Jesucristo. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. ¿Acaso eso no está sucediendo hoy? Hoy cuando usted predica de profecías, ¿qué le dicen? No predique de profecía. Hoy usted va a predicar el mensaje de la reforma pro salud. No, no predique el mensaje de la reforma pro salud. Hoy usted quiere predicar de la imagen de la bestia. No, no predique de la imagen de la bestia. Hoy usted quiere predicar de las 7 últimas plagas que han de venir sobre este mundo y que van a destruir este mundo. Y que dice, no, no predique eso. Hoy usted quiere predicar acerca de la victoria sobre el pecado. No, no prediques de eso. Eso hoy está sucediendo. Entonces los reformadores en su época, cuando ellos predicaban, los dirigentes no quisieron tolerar la luz. ¿Acaso hoy no está sucediendo también igual? Los dirigentes están rechazando la luz. Y si están rechazando la luz, ¿a quién están rechazando? A Dios. Sigue diciendo, y los que la llevaban, o sea, aquellos reformadores que llevaban la responsabilidad de predicar la verdad, dice que se vieron obligados a buscar otra clase. Los reformadores se vieron obligados a buscar otra clase. ¿Qué otra clase? Personas que realmente quisieran escuchar la verdad. Amén. Sigue diciendo, que anhelaban conocer la verdad en nuestros días. ¿Cuáles son nuestros días? Hoy. Today, not tomorrow. Porque el mañana, según dicen los psicólogos, el mañana no existe. A mí, en este grupo, nadie me puede asegurar de que mañana va a llegar con vida. Si usted llega mañana domingo 15 de octubre, y si usted se levanta y puede abrir los ojos, dele gracias a Dios porque Dios le permitió un día más de vida. Pero no son todos los que mañana van a levantarse, o sea, no son todos los que mañana van a poder abrir los ojos. Como tampoco no son todos los que hoy van a llegar a la noche vivos. Porque ¿cuántos hoy no están en estos momentos en un hospital ya en sus últimos minutos de vida? Entonces ahora ella dice, en nuestros días pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Entonces hoy son los pocos cristianos que están movidos por el espíritu de los reformadores. ¿Cuál era el espíritu de los reformadores? Predicar la verdad. Llevar la verdad, compartir la luz, cambiar todo aquello que tenga que ser cambiado porque hay que cambiarlo porque está mal. Y si está mal, hay que cambiar y hay que reformarse para hacerlo bien. Porque los reformadores hablaron contra los males prevalecientes que habían en su época. Por eso es que de ahí viene la palabra reformadores, reformar.
volver a rehacer lo que se perdió o se deshizo. Sigue diciendo, pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, miren esto que interesante, por favor, yo quiero que ustedes noten esto. Dice, con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores. ¿Quiénes son los reformadores? Nosotros somos reformadores, porque hemos sido llamados por Dios para restablecer las verdades de Dios para este tiempo. Dice, los que siguen los pasos de los reformadores pueden tener la opción. ¿Dice eso ahí? Dice, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados. Están obligados. No hay opción, hermano. Si usted quiere permanecer fiel a Dios y si usted quiere predicar la verdad de Dios para este tiempo, las verdades que Dios nos ha dado, y que la mensajera del Señor dice que a nosotros se nos ha sido depositado las verdades más sagradas que jamás se ha confiado a otro ser mortal. Entonces, para usted predicar esas verdades, si a usted le están impidiendo predicar esas verdades, ella dice que usted está obligado a apartarse de la iglesia que usted ama. Ay, es que en la iglesia que amo tengo a la hermana Esmerejilda, que llevamos 30 años de miembro de iglesia. Ay, que mira que tengo al hermano Juanito, que venimos juntos desde niños, desde el departamento, y mira, ya somos adultos ya, y cómo me voy a separar de esa gente. No, ella dice que usted está obligado, usted no tiene opción. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, pero usted no se lo permite, entonces usted está obligado a apartarse. Usted tiene que dejar a Juanito y usted tiene que dejar a Esmerejilda. Si Juanito y Esmerejilda desean seguirlo, amén. Si no lo sigue, siga usted la voluntad de Dios. Amén. Obedezca la voluntad de Dios. No se guíe por la pasión de que si Esmerejilda, que si Juanito, que si María, que si Marta, que nos criamos juntas en la iglesia y ya somos señoras ya de 70 años y no me puedo separar de ella. No, sepárese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que usted obedezca al Señor. Amén. Sigue diciendo. Están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz, los que buscan la verdad, y donde ellos están, no les están enseñando la verdad, no les están predicando la verdad, tienen que separarse de esa iglesia. Dice, los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Ay, es que yo tengo 50 años y yo nací en esta iglesia. Esta es la iglesia de mis padres. Ya mis padres descansan en el Señor y de aquí no me puedo ir. Pero dice que hay que separarse de la iglesia de sus padres. Ay, pero es que aquí conozco a todo el mundo. No importa. Aunque usted conozca a todo el mundo ahí, y aunque usted lleve 50 años en esa iglesia, porque usted nació en esa iglesia, si no se está predicando la verdad, su compromiso es buscar una iglesia o un grupo donde se predique la verdad. Porque la mentira, hermanos, a usted no lo va a salvar. La mentira a usted no lo va a salvar. El amor que usted siente por esos hermanitos con los cuales usted nació, se crió y vivió en la iglesia, eso a usted no lo va a salvar. ¿Ustedes creen de que Pablo le gustó separarse? Pablo era, antes de él convertirse al cristianismo, Pablo era del partido de los fariseos. Ahí Pablo tenía a sus amigos
quizás hasta sus amigos de la infancia que se criaron juntos, que estudiaron juntos en la misma Universidad de Jerusalén, que encontraron novia juntos en las mismas sinagogas. Pero Pablo, para obedecer la verdad y proclamar la verdad, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Abandonar. Nicodemo, que era un príncipe del pueblo de Israel, cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo por la noche, y Nicodemo no solamente era un príncipe del pueblo de Israel, Nicodemo era un doctor de la ley, era un maestro de Israel, era un hombre respetado, un hombre venerado, un hombre queridísimo, un hombre admiradísimo por el pueblo. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, después que crucificaron a Jesucristo y Jesucristo resucitó, él se separó de toda, o sea, él se separó, él dejó a un lado sus títulos, sus honores, dejó a un lado ese cargo de maestro del pueblo de Israel, dejó a un lado la admiración y el amor que el pueblo de Israel sentía por él, y se unió a la naciente iglesia de Jesucristo, porque esa iglesia tenía la verdad. Nicodemo tuvo que abandonar a sus amigos. Nicodemo quizás tuvo que abandonar hasta los que nacieron con él en la iglesia. Pero como él sabía de que la iglesia de su época estaba equivocada, abandonó esa iglesia y se fue con la naciente iglesia. La iglesia que no era aprobada por las autoridades eclesiásticas. La iglesia que estaba siendo perseguida por las autoridades eclesiásticas de su época. A esa iglesia se unió Nicodemo. Para cumplir, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Para cumplir, ¿qué cosa? El mandato de Dios, de serle fiel al Señor y de proclamar. Porque Nicodemo tenía un llamado de Dios, pero también tenía una misión que cumplir de parte de Dios. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Termino en esta última diapositiva. Boletín de la Conferencia General. Abril 1 de 1897. El fin de los tiempos, ¿cómo está? ¿Cerca de quién? Dice ahí. De nosotros. Hermano, el mundo ahora está convulsionado, preocupado y atemorizado por lo que está sucediendo. Está convulsionado, atemorizado y preocupado por lo que está sucediendo. Del ataque de los palestinos del grupo de Hamas a Israel, y por el llamado que hizo el jefe del grupo de Hamas en el mundo entero, un llamado a los musulmanes seguidores del grupo de Hamas a castigar al mundo, a castigar a los infieles. De hecho, él hizo un llamado y salió en el video, él haciendo el llamado, que lo vi el jueves, del jefe este de Hamas, haciendo un llamado para que ayer, viernes 13, se llevaran actos de terrorismo aquí en los Estados Unidos. Y en las noticias mirando, el mundo entero está atemorizado porque en el mundo entero, en diferentes países, Europa y todo eso, Francia, Suiza, todo eso, ustedes saben, hay musulmanes que viven en esos países, en Inglaterra, y entre esos musulmanes, usted no sabe quién es el terrorista. Usted no sabe quién es el que le va a salir con una bomba. Y entonces ahora, en medio de esta gran guerra, en medio de esta gran incertidumbre, todo lo que está pasando en este mundo con el asunto del cambio climático, cómo se avecina una gran catástrofe de proporciones apocalípticas, como según dijo el Papa Francisco, que por eso es que se va a reunir el 30 de noviembre al 12 de diciembre de este mismo año
con todos los jefes de estados y líderes del mundo entero para solucionar el asunto del cambio climático y para también solucionar los conflictos de guerra y solucionar todo este caos político, económico y social que hay en este mundo. Pero aquellos que leemos la palabra de Dios principalmente y que hemos estudiado el libro de Apocalipsis, nos hemos estado dando cuenta que en los tiempos que estamos viviendo son los tiempos finales. Amén. Hay personas que dicen, ay, pero yo he escuchado desde que mi abuelita era jovencita decir de que Cristo viene. Ya mi abuelita se murió y Cristo no ha venido. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? Porque es bien claro, el que estudia la palabra de Dios dice que antes que Cristo venga, tienen que suceder o tienen que desencadenarse eventos importantísimos para que llegue el fin de todas las cosas sobre este mundo. La destrucción de los malvados y la salvación del pueblo de Dios. Ay, pero mi abuelita lo decía desde que era pequeña y ya mi abuelita ya se murió. Claro, tu abuelita lo decía para irte advirtiendo. ¿De qué? De que este día iba a llegar. Y yo creo fielmente, mis queridos hermanos, en mi corazón que nosotros estamos viviendo en el fin de los tiempos por todas las señales que hemos estado viendo y que el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ha descrito fielmente todas las cosas, detalle por detalle, que van a suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, el fin de los tiempos está cerca de nosotros. Los habitantes del mundo están siendo atados en fardos para ser quemados. Aquí se está aludiendo a la cizaña, que va a ser destruida. Dice, ¿estarás atado a la cizaña? ¿Quién aquí quiere estar atado a la cizaña y ser destruido? Nobody, nadie. Entonces todo el mundo quiere estar del bando de los que serán salvados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero la pregunta es, ¿y entonces has tomado tú la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Has aceptado tú la decisión de entregarte a nuestro Señor Jesucristo? De seguir fielmente las instrucciones de su palabra, para que así tú puedas ser del bando de los que serán salvados? ¿O vas a ser del bando de los que serán destruidos? Sigue diciendo, ¿te das cuenta de que cada año miles y miles, fíjense, miles y miles y 10 veces 10,000 almas perecen? Miren esta construcción gramatical, qué interesante. Te das cuenta de que cada año miles y miles y 10 veces 10,000 almas perecen. Es mucho. Muriendo ¿en qué? Sus En sus pecados. Las plagas y juicios de Dios ya están haciendo su obra. Y las almas van a la ruina porque la luz de la verdad no ha brillado sobre ellos. Y si la luz de la verdad no ha brillado sobre ellos, entonces ¿de quién es la culpa de que la luz de la verdad no haya brillado sobre ellos? ¿De quién es la culpa? La culpa es mía. La culpa es mía de yo no tener tiempo. O sea, sí tengo tiempo el domingo para hacer un barbecue el día entero. O tengo tiempo para tomarme una semana y decir, me voy para Tennessee de vacaciones a visitar los Smoky Mountains, a visitar Gatlinburg, a visitar Nashville, a visitar todos esos lugares lindos. Pero no tengo tiempo de, aunque sea
decirle a alguien, prepárate de que Cristo viene pronto. Prepárate de que este mundo va a ser destruido. Y tú quieres saber cómo tú puedes evitar no ser destruido con este mundo. Ah, espérate, yo te voy a explicar. Mira, vamos a la Biblia juntos, que aquí Dios te va a decir la manera en que tú puedes ser salvo y no destruido. Pero ella dice aquí de que miles y miles y 10 veces 10.000 almas perecen muriendo en sus pecados. ¿Y por qué perecen muriendo en sus pecados? Porque nosotros los cristianos no estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha dado. Hay un último llamado para este mundo. De hecho, la palabra de Dios me dice que el pueblo escogido de Dios, ese grupo escogido de Dios, ese grupo pequeño de Dios, ese grupo que va a ser salvo en el tiempo del fin y que va a ser sellado con el sello de Dios, dice de que este grupo, la palabra de Dios me dice que van a ser dotados del poder de lo alto. Amén. Y que las escenas que sucedieron en el Pentecostés, donde los apóstoles predicaban y miles de almas se convertían en un día, y que a través del poder del Espíritu Santo se hacían milagros, habían sanidades, los cojos se levantaban, los ciegos podían ver, los sordos escuchaban, los mudos podían hablar y toda clase de enfermedad era sanada. Ese mismo poder va a ser derramado antes del cierre del tiempo de la gracia, antes que el reloj profético de Dios de su última campanada, para no volverle a dar más nunca. El pueblo de Dios va a ser dotado de este poder y va a salir como se describe en Apocalipsis 6, como salió la iglesia del primer siglo, simbolizada en el primer sello del capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y 2. Va a salir para vencer, va a salir para triunfar, va a salir para dar la última amonestación de este mundo. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para limpiar el templo de tu vida, para recibir el poder de lo alto? Porque en medio de este mundo donde el ser humano se ha cerrado por completamente a la palabra de Dios, y el ser humano, cada vez que usted le va a predicar, no, yo no tengo tiempo, no, a mí no me hable de Dios, no, yo no creo en Dios. Para el ser humano va a haber un último llamado. One last chance. One last call. Una último llamado, una última oportunidad. Pero en ese último llamado y en esa última oportunidad, si usted no reconoce la voz de Dios, mis queridos hermanos, tristemente no va a haber más oportunidad para ti. No more chance for you. No más chance para ti. No más oportunidad para ti. No more call for you. No más llamado para ti. Pero dice de que hay miles de almas que están muriendo en sus pecados. Y esa responsabilidad recae sobre nosotros. Queridos hermanos, Dios cuenta con cada uno de nosotros. Dios cuenta contigo. Dios cuenta conmigo. Yo no sé cuáles son tus planes. Yo no sé cuáles son tus perspectivas. I don't know. Yo no sé. Yo no sé cuáles son tus planes, cuáles son tus perspectivas. Quizás tus planes es, me voy a comprar una casa, me voy a hacer millonario, voy a levantar un negocio. Esos planes no son malos. Pero si en medio de esos planes tú no priorizas lo más importante, que es la salvación de tu alma, la salvación de tu familia, hermano, tú estás perdido. Estás perdido.
Porque cuando tú, no, yo me voy a comprar mi casa, no, ahora no tengo tiempo para la iglesia, ahora lo que estoy es reuniendo y trabajando como un mulo para comprarme mi casa. Y estoy reuniendo porque voy a levantar un negocio que me va a ir de las mil maravillas. Ok, está bien. ¿Y cuándo vas a tener tiempo para Dios? No, yo no tengo tiempo para Dios ahora. Ok. Cuando la gracia se cierre y este mundo comience el proceso de destrucción que Dios va a traer sobre este mundo, va a ser destruida tu casa, va a ser destruida tu negocio, pero en ese momento, como tú nunca anteriormente tuviste tiempo para Dios, en ese momento tampoco Dios no va a tener tiempo para ti. Porque el tiempo es ahora, mis queridos hermanos, que Dios nos está llamando a la santidad. Dios nos está llamando a que nosotros observemos las señales que se están desarrollando en nuestro entorno alrededor del mundo y que nos están diciendo: prepárate, como Amós 4:12, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Cuántos quisieran estar preparados para ese encuentro? Amén, gloria a Dios. Yo también quisiera estar preparado. Vamos todos ahora puestos de pie a cantar el último himno para terminar nuestro servicio y después procederemos a concluir con unas palabras de oración.